Comenzamos sonrientes, este 3x7, Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valery Vázquez de Velasco. Vamos a analizar esta semana que ha terminado con el balance de la presidenta Dina Boluarte después de estos 6 meses, 3 meses de convulsión total y 3 meses que al final tampoco le han permitido de alguna manera presentar muchas medallas ni muchos logros, ¿no? Ha sido más bien sobria y hasta aburrida. Se le ha criticado además por el triunfalismo durante este mensaje donde ha expuesto no solamente a sus ministros, sino también a sus viceministros durante 2 horas prácticamente, ¿no? Vamos con eso, si les parece, y comenzamos este 3x7. Valery, yo creo que Dina, además de haberse convertido en la primera mujer presidenta de la República en 202 años de vida republicana, también innovó ayer, ¿no? No dio el típico balance de los 100 primeros días, como es la tradición, sino que esperó los 6 primeros meses, el medio año, para dirigirse al país, como dices, junto a sus ministros. No estaban todos, algunos estaban fuera, ¿no? Vi, por ejemplo, que no estaba el ministro de Economía, la ministra de Agricultura, en fin. Pero me dio la impresión de que la ministra estaba leyendo una lista de lavandería sobre hechos desconexos, ¿no? Sin mayor visión, qué es lo que se quiere hacer con el país en este momento, que es difícil porque tenemos una polarización evidente, también una crisis de gobierno que arrastramos por lo menos del 2016 y sobre todo esta mitad del país que no la acepta abiertamente, que ha salido a protestar y por supuesto un gobierno, aunque es constitucional y legal, su legitimidad está en entredicho porque precisamente no tiene el respaldo de la mayoría de peruanos, ¿no? Me da la impresión que a pesar de que su gabinete ministerial es mucho mejor que el de Castillo, cualquier cosa que se compare con el régimen de Castillo, de hecho va a ser mejor. Fácil. Hay, según el consenso de los analistas, todavía una medianía en la gestión. El caso del manejo del dengue es evidente, ¿no? La ministra Rosa Gutiérrez no ha sido diligente con esto, al contrario, irresponsable al ofrecer que en 15 días se controlaba el problema. Ya tenemos más de 200 muertos, en Piura hospitales absolutamente colapsados, y ella con un tono hasta de soberbia dice que está preparada, que tiene 2 doctorados, no sé cuántas maestrías y no sé cuántas decenas de diplomados, pero que a la hora de gestionar el ministerio no está resolviendo los problemas básicos, ¿no? Ayer nos vino con la novedad de que 39 hospitales habían desaparecido. Perdónenme, ya está 6 meses en el gobierno y recién se da cuenta de eso. Adicionalmente, sí, ¿no? Pfizer ha mandado una carta diciendo, señores, están perdiendo las vacunas porque no están manteniendo en la cadena de frío adecuada, y ella niega y ha puesto a la jefa de Senares, a la misma responsable que en el gobierno de Vizcarra se encargó de obtener los resultados que ya hemos comentado aquí, ¿no? Desastroso. Senares, una de las instituciones más corruptas según la Contraloría, perdón, Senares, si no la más corrupta. Bueno, no, y se esperaba que hubieran cambios en el gabinete, no se hizo eso, por el contrario, no solamente salió Rosa Gutiérrez muy fortalecida, sino que Dina también le dio un respaldo completo y dijo que se había fajado por el Perú durante esta situación lamentable del dengue. No habló de delincuencia y, como decíamos al principio, no hubo mea culpa ni proyecciones, y para colmo se habló de que las inversiones privadas pues estaban en un muy buen camino, ¿no? Hubo realmente un mensaje que ha sido criticado hoy en los periódicos como el mundo de las maravillas, ¿no? Esa fue un poco la idea que quedaba, ¿no? Desde el primer minuto hasta el último, además, sostenido. Yo creo que lo que ha pasado, y se confirma, ¿no? Este diagnóstico que hemos pasado de Guatepeor a Guatemala, ¿no? O sea, en todo caso sí tienes al frente esa comparación con el gobierno de Castillo, y eso evidentemente en las sumas y restas pues le favorece. Estuve en Iquitos, en el Congreso Amazónico, y llegó la presidenta, por cierto, muy tersa, muy rejuvenecida, muy energética, ¿no? Y claro, ahora el discurso de ella gira un poquito en torno a lo que debió girar al principio, que fue precisamente hacer el contraste con Castillo.
Yo en ese momento pude hablar con varios ministros y había hasta temor de hacer ese contraste. Es decir, cuando nos referimos a estos 39 hospitales que esta señora recién se da cuenta que no están, ese es un balance que debió hacerse de manera casi inmediata. Señores, miren Claro. cómo se ha dejado al Estado, ok, vamos a... Pero tenían miedo, en fin, por mover la calle, por irse contra lo que Castillo representaba, cuando ya vemos que no le salió para nada. Entonces ahora el discurso de decir, esto es culpa del señor Castillo, ¿no? Es un poquito tardío, ¿no? Y eso es lo que la presidenta, por cierto, ha hecho. Hubo un punto interesante con respecto a las encuestas, cuando ella dice, no me evalúen, digamos, como si yo hubiera sido una presidenta que acaba de empezar. Estamos en un gobierno que entra a su tercer año, ¿no? O sea, de todas maneras, claro, ella asume que es parte de esta misma administración, que claro, que al final, como ya sabemos, la izquierda que eligió a Castillo la quiere fuera, ¿no? Presa, etcétera, etcétera. Y la otra derecha es el síndrome, tampoco, o sea, tampoco la va a querer mucho, pero yo creo que a lo que voy es que sigue sin haber una falta de objetivos claros, bien planteados, que tienes en materia de seguridad. En minería, ojo, se están haciendo cosas y por eso yo creo que los inversionistas no la van a dejar caer tan fácil. Están acortando los tiempos de los permisos, que es una exigencia pues permanente, ¿no? Donde para el sector minero, sobre todo la maraña regulatoria ya había llegado a un extremo. Y eso, claro, pasa por debajo del radar y por eso yo creo que lo van a aguantar también, entre otras, al ministro de Energía y Minas por parte del sector privado. O sea, hay ciertas cosas que tú podrías, para empezar a empaquetar de manera mejor, pero además tienes el tema de la economía que está bravísimo. O sea, Luis Carranza en una reunión privada ha señalado que el crecimiento podría estar en torno al 1%. Cuando el presidente del Consejo de Ministros se presentó esta semana en RPP, desde su viaje en España, hubo incluso un intercambio con el periodista de cuáles eran los pronósticos de crecimiento. Y Otárola insistía en 3%, lo cual es una grandísima ingenuidad total, ¿no? Y claro, se le volvía a enmendar la plana que el pronóstico incluso del MEF es 2.3%, pero eso va a ir a la baja porque en parte estamos pagando la inversión privada está negativa. Aguantada, estás pagando, ahora sí se va a sentir, yo creo, además más claramente la resaca de lo que fue el gobierno de Castillo y el deterioro de un sector público que en todo caso, por lo menos, el gobierno tendría que tener una tarea mucho más clara, más específica. Ves que la ministra Pérez de Cuellar no está haciendo algo hay en MTC, aunque hay más controversia por ahí, pero yo creo que deberían ser mucho más directos en esa tarea, ¿no? Bueno, la situación también de las declaraciones de lo que pasa en el sur del país, ¿no? También ayer, por supuesto, se le dio importancia en el momento en que hacían las preguntas los periodistas, y sin embargo yo creo que todavía no hay ni unas disculpas correctas, ni una comunicación correcta, ni tampoco ahora el gesto de realmente incluir a Puno, ¿no? Ayer le preguntaron por cómo está la situación, después de además haber levantado la bandera blanquinegra, negriblanca, como se ha dicho toda la semana, en Puno, en Juliaca, y sin embargo, no, dicen, bueno, es una cantidad muy pequeña de gente que además quieren ser candidatos y que siguen intentando manipular sin que haya realmente una importancia a la demanda social, ¿no? Porque han dicho que es solo una demanda política. ¿Qué opinan de esa posición y cuánta factura le puede pasar a futuro esto a Dina? ¿O ahí se quedará en Puno? Esta semana la presidenta ha ido a la Fiscalía de la Nación precisamente a responder por los fallecidos en las protestas de diciembre, enero y algunos días de febrero. Lo que ha trascendido a medios, y me imagino por versión de los abogados, de las víctimas que estuvieron ahí, el propio procurador también ha dado la suya, es que la presidenta está volviendo con la narrativa de que yo no di las órdenes de disparar, incluso parece que ha llevado un screenshot de WhatsApp, ¿no? Notarializado, donde dice Legalizado que 10 ahí la días prioridad es la vida, en fin. Creo que esto es una actitud de avestruz porque ella, como
jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la policía tiene que asumir un costo político. Yo no coincido con ese diagnóstico tanto de la Comisión Interamericana o de las ONGs peruanas o de algunos opinólogos, en el sentido de que ha habido una masacre premeditada, casi genocidio, y que las órdenes fueron explícitas de ir a matar. No, se dio un contexto de violencia, ¿no? Pero se tiene que asumir una responsabilidad política. A su ministro de Defensa, que tuvo la responsabilidad política, por ejemplo, de los 10 muertos de Ayacucho, lo asciendo y lo pongo presidente del Consejo de Ministros. Creo que es un error político. Ahora, la investigación penal va por un canal paralelo donde se tiene que individualizar las responsabilidades, porque lo cierto es que en una democracia no podemos permitir que se muera una sola persona, ¿no? Ni por protestas ni por nada. Y el ejemplo lo tenemos en Francia. Protestas muy violentas por el tema de subir unos años para la pensión y no ha habido muertos, ¿no? Entonces, creo que esta narrativa o esta decisión política de no asumir costos no van a conducir a nada bien, porque regresa la polarización. Se habla ahora de una tercera toma de Lima, que en Puno vemos que las cosas no están, las aguas no están calmadas, y lo que se necesita hacer es abrir gestión pública, diálogo, enfrentar de manera política, no con la política del avestruz. Y mientras tanto, el Congreso de la República y el Ejecutivo han tenido una relación un poco más estrecha esta semana, ¿no? Han comenzado a avanzar en ciertos acuerdos, ya habíamos visto algunos comportamientos, pero como que se afianza, ¿no? Esa relación. Ya sabemos que la discusión sobre el adelanto de elecciones ha desaparecido, pero luego comienzan a colar algunas cosas, ¿no? Como la posibilidad aparentemente inconstitucional de que la presidenta, sin vicepresidentes, trabaje de forma remota en caso de viajar, ¿no? Esa cuestión, pues sencillamente el Congreso la pasa, como que también, Dina, pasa lo de los procuradores, que pueden ser elegidos por el mismo Congreso y por el mismo Poder Judicial, sin observarlo, ¿no? Comienzan a haber estos trueques, ¿lo podemos llamar así, Enrique? Clarísimamente, ¿no? Claramente bueno, y hay una paradoja que no se puede perder de vista, ¿no? Los últimos, desde el 16, como decíamos, hemos vivido en zozobra tras zozobra. Para empezar, ¿no? Porque el Congreso y el Ejecutivo tenían un signo distinto, ¿no? Desde que Fuerza Popular ocupa la mayoría, fuerza la renuncia de Kuczynski de manera completamente irresponsable para mí, y luego lo que has tenido, bueno, con Vizcarra. Entonces todo ha tenido un trasfondo de un Ejecutivo y un Congreso enfrentados, y ahora, por primera vez en 6 o 7 años, el Congreso y el Ejecutivo se llevan a las mil maravillas, ¿no? Eso habría sido una buena noticia en cualquier otra circunstancia, y es una buena noticia para ambos. Es una buena noticia para Boluarte, porque es el sostén finalmente de su estabilidad, ¿no? O sea, lo que no le da la calle, lo que no le dan las encuestas, sobre todo, se lo da esta relación de estabilidad con el Congreso. Ahora, pero evidentemente, no nos engañemos, es frágil esa relación, ¿no? Es frágil porque, claro, cuando ya sea si la calle se manifiesta, ya sea si siempre vas a tener, pero no olvidemos otra vez, precisamente el tema remoto es porque la señora no tiene vicepresidentes, entonces el Congreso no tiene a quién acudir a menos que la banques en el último año. El juego es más o menos así de claro, y estos trueques son manifestación efectivamente no solo de esa permanencia, sino de obtener beneficios por lado y lado de una forma absolutamente, es decir, desde privada hasta mercantilista, particular, sin ningún criterio, ¿no? Como agenda país. Y claro, algo que podían haber alcanzado, que era el retorno a la bicameralidad, se ha caído, ¿no? Es decir, esa suerte de bloque izquierda-derecha o de extremos o como quieran llamarlo, con este fiel de la balanza de Fuerza Popular del que conversábamos la semana pasada, pues tampoco es tan claro y tan sólido, sobre todo para asuntos fundamentales, ¿no? Y claro, se ha criticado el tema de la famosa reelección adelantada. Yo soy de los que cree, yo no le doy tanta importancia a la reelección adelantada en el sentido que siempre hemos tenido una tasa bajísima de reelección en el Perú, y vamos a ver pues si alguien va a reelegir a la señora Alba, ¿no? O a los congresistas que estamos viendo ahora, a los cuales le cuesta hilvanar frases. Entonces esperar o a los muchachos, ¿no? O sea, que este Congreso va a ser reelecto es como que darle demasiada importancia
digamos, a determinados temas, ¿no? Medio fantasiosos, sobre todo en un país como el Perú. Pero a lo que voy es que se ha perdido una vez más el tema de la bicameralidad y el Congreso tiene muy poco que ofrecer en realidad como una agenda de fondo, ¿no? O sea, Enrique, ¿tú crees que de alguna forma Mari Carmen Alba debió presionar más para lograr ese voto? yo creo que No, su no solo charm, con cerrada de su Le lazo charm, y faltó, le sí, faltó jaloneada algo. su charm y su y con carisma una debió contundente desplegarse de palabra forma ahí. un poquito más concreta, ¿no? No es cierto. Muy mal, muy mal. No, no lo logró, no lo Qué vergüenza realmente, ¿no? Hemos tenido ya en algunos capítulos anteriores de 3x7 espacios para Mari Carmen Alba, pero realmente no deja de sorprender, ¿no? Esta vez ya, ¿cómo se puede actuar de esa forma? Además, sabiendo, yo estuve justo ese día en el hemiciclo, tú sabes que tienes 45 cámaras encima y Claro. ella no mide nada, ¿no? Su No, no. desesperación y lo que le pasa desde adentro Es, con voy a ese dar lo mejor de mí, voy a dar lo mejor de mí. No, voy a pero pasar además no todos los solamente límites. los gestos políticos, Valerie, porque queda evidente de Ujú. que está siendo por lo menos irrespetuosa con su colega, pero yo diría que también ahí hay una línea de legalidad que se está traspasando, ¿no? Sin Recordemos que los duda. congresistas no tienen mandato imperativo. Nadie puede estar manipulando, obligando, presionando a un congresista para que vote en tal o cual sentido, y menos de manera pública. Sí puede haber acuerdos, puede haber una serie de alianzas, que es usual en la Negociación. política, pero lo que han dicho también desde el fujimorismo es que en el lado de lo que antes era el oficialismo, hoy la izquierda opositora, se les chantajeó también, se les dijo, vamos a votar por eh, esto de la bicameralidad, pero a cambio ustedes nos dan los votos para la ley Mordaza, que por tercera o cuarta vez se ha ido un cuarto intermedio, porque ellos insisten en criminalizar el trabajo de los periodistas porque creen que es la razón de ser de sus problemas. Nosotros, los Ujú. periodistas, no somos el problema. Son sus actitudes, ¿no? Mochasueldos, viajeros, plagiadores de proyectos de ley. Es decir, no somos el problema los periodistas, sino ellos. Deberían revisarse un poco, ¿no? De acuerdo. Vamos a lo del autogolpe, que también ha sido noticia esta semana. Tenemos también detalles, ¿no? De lo que sucedió el 7 de diciembre. Bueno, Contracorriente presentó este decreto supremo que yo creo que, bueno, o sea, el que no quisiera ver, ya que ya no viera, ¿no? Pero era clarísimo que lo de Castillo no fue una proclama aislada, ¿no? Una especie de happening, como él intentó hacerlo ver, ¿no? Como una especie de arte contemporáneo, ¿no? ¿no? De algo que no tenía ninguna importancia, porque, claro, este decreto supremo que se ha encontrado está impreso según la información que se tiene en una computadora de Palacio, lo que hace es confirmar lo que Betsy Chávez le dijo a la reportera de TV Perú. Por supuesto, esto lo vamos a refrendar ahora mismo con un decreto, y eso fue lo que se hizo. Y no solamente eso, sino que, claro, venías ya de, como comentábamos antes del programa, de una noche larga de coordinaciones. Esa historia con las Fuerzas Armadas todavía tiene que terminar de escribirse, ¿no? El presidente del Comando Conjunto, Gómez de la Torre, yo creo que bien haría un poquito en romper su excesiva discreción y un poco Mm. plantear, ¿no? Qué cosa fue lo que pasaron en esas horas previas. Y claro, tienes un bonus track, ¿no? Que es el tema del asesor de Bermejo repartiendo fichas y repartiendo celulares para generar una reacción ciudadana, que hay que decirlo, pues, hay que decirlo, mutó finalmente, por lo menos en el origen de las protestas que enlutaron al país después, ¿no? Hay gente a quien le fastidia eso porque insiste en ver la pureza de la protesta. Ya sabemos que las protestas son temas complejos, pero aquí hubo evidentemente una intención política y una organización. Es decir, tú no ibas a golpear solamente, sino que Castillo esperaba que el respaldo masivo, sobre todo en las zonas donde eventualmente explotó la protesta, fuera, se sintiera más rápido. Se demoraron. Parece que el asesor de Bermejo no fue lo suficientemente diligente para repartir las fichas y los celulares en esos momentos. Y claro, lo que pasó en las horas siguientes, probablemente Castillo no se lo imaginó, también en medio de sus limitaciones que además, por lo que vemos, compartiría además la propia Betsy Chávez, por lo menos, ¿no?
Y podemos hacer un paréntesis ahí también de la unión de estas dos bancadas, ¿no? Perú Democrático y Juntos por el Perú, ¿no? Donde de pronto termina una Susel Paredes con un Guillermo Bermejo, ¿no? Misma bancada por intereses, por conseguir más comisiones, por tener más peso, por lo que sea, pero al final hay personajes que no sé, votantes por lo menos que habrán puesto su confianza sobre Susel Paredes y de pronto la tienen casi casi sobre Bermejo Con Bermejo. también. Sí, habría que ver cómo empezó este Congreso en julio del 2021, cuántas bancadas, y hoy cómo se ha ido atomizando, ¿no? Porque cada uno quiere tener sus 5 amigos para hacer bancada propia. Pero solo para agregar algo respecto al decreto ley que se está corroborando por parte de la Fiscalía, creo que cierra el círculo del golpe de Estado, porque no fue un intento, fue un golpe, pero como todo lo que se hizo en el gobierno de Castillo, pues de manera mediocre, mal hecho, ¿no? Creo que las Fuerzas Armadas y la policía, cumpliendo con su deber constitucional, impidieron que este golpe se consume, y al final esta redacción del decreto ley también lo que hace es confirmar primero lo que le había dicho Betsy Chávez a la reportera de TV Perú, pero también la narrativa anterior que tanto Betsy Chávez como el propio Aníbal Torres de manera más discreta venían diciendo, ¿no? Usan a la Comisión de Alto Nivel de la OEA como pretexto, ¿no? Porque dicen, ellos nos recomendaron 2 cosas, tregua política y diálogo. Betsy convocó a diálogo, nadie fue, y en lugar de tregua política, dicen, nos pusieron la tercera moción de vacancia. Creo que cuando se empiece a escarbar más, hay actores que están pasando piolita, como el ministro de Defensa Bobbio, porque es clarísimo que llegó al comandante general del ejército esa mañana para convencerlo de que apoye el golpe. Él no dio Y su habría brazo que a saber torcer. qué le dijo a Pedro Castillo, a Betsy Chávez y a todo el grupo que Mira, decide por finalmente Por dar lo el pronto, golpe, la porque esposa del general Córdoba puso un tuit explícito diciendo que su esposo era un soldado de la patria y no iba a traicionar a la constitución política, ¿no? Más claro, ni el agua. Y a mí me parece que estas visitas del actual ministro Chávez Cresta, incluso ese día al Ministerio de Defensa, con otros altos generales o en retiro, comandante general, tenía que ver con este plan, ¿no? Que tratando de convencerlos para que a su vez convenzan a otros militares, porque sabían que sin el apoyo de las Fuerzas Armadas esto era inviable, como lo fue, ¿no? Y fue tan inviable que ni siquiera le dio tiempo para llegar a la Embajada de México y asilarse como su padrino Andrés Manuel López Obrador le había ofrecido, ¿no? Ahora, todos ahí esos hay una detalles ya se especulación así deberían tener cortita. en la fiscalía, ¿no? Sí, Dale, hay una especulación cortita, ¿no? bien Que es, cortita porque ya se nos acabó el oye, tiempo. sí, se dice, ¿no? Se dice que, o sea, en medio de todo este esquema, puede haber creído la gente de Castillo que efectivamente lo iban a vacar. Yo creo que no, o sea, no pueden haber sido, perdón la expresión, No. tan idiotas. O sea, no. O sea, alguien en algún momento tiene que haber dicho no. Yo creo que lo que pasó fue, pues, que lo de Salatiel era tan Sí, horrendo, contundente. ¿no? Y tan contundente antes de dar la declaración ante la Comisión de Fiscalización, ya la había dado en Fiscalía, y ahí es donde Castillo echa a rodar la bola del golpe. Yo creo que ya era tan comprometedora que Castillo dijo, oye, fuga hacia adelante, ¿no? Fuga hacia adelante y de una vez aprovechemos esto, la gente me va a aplaudir por cerrar el Congreso en medio de su cabecita, ¿no? De sus limitaciones, ¿no? Y terminamos en eso, pero yo creo que no hay que olvidar la vinculación de la grandísima corrupción de Castillo con lo que fue su remedio de golpe, ¿no? Fue el detonante, ¿no? Queda claro. Sí, todo sucedió el mismo día. Bueno, todavía tenemos que conocer más detalles de lo que pasó. Ya lo sabremos más adelante en otro 3x7. Se acaba. Esa es la señal de que 3x7 se ha terminado. El campanazo final. El campanazo final, así es. Nos vemos. Buen fin de semana. Entonces nos vemos el próximo sábado. Chao. Chao.